el muro. No sabemos realmente cómo separar las cosas que nos van a servir para desarrollarnos como humanidad y las cosas que nos llevaron a esto. Evidentemente esto estoy hablando de este granizo de recién, de el cambio climático, el aumento del nivel del mar, etcétera, etcétera, y todo lo que vemos a diario. Aquellos que eran en la época premoderna personas que se agachaban a recoger heno, ahora son expulsados de la sociedad que se agachan a recoger latas. Estamos haciendo algo así como especie humana durante los últimos siglos. Estamos regando el arbolito que va a crecer y va a ser nuestra propia horca. Con una serie de conceptos muy arraigados, como que esto es positivo, esto digo, todo lo que es más energía, más rapidez, más dinero, mucho más dinero, nacido para consumir, dice el casco, en donde nos estamos metiendo en la trampa del consumo. Ese consumo implica bienes e implica deterioro en el ambiente. Los shoppings crean una elevada dependencia, no se inicie, dice esta bolsa italiana con tanta seriedad. Y el consumo se entrona, y lo leí esta mañana en uno de los diarios locales mientras esperábamos para venir para aquí, había una nota de Lipovetsky, creo que era el filósofo francés, que mencionaba cómo los estados-nación fueron desplazados por el mercado. Antes los grandes ideales de cambio estaban en la mano de los políticos que dirigían naciones, que tenían moneda, ejército, territorio, etcétera, como tales, y ahora los que dirigen los designios del mundo son las grandes corporaciones que definen precios, tendencias, qué se va a producir, etcétera. Es una interesante nota, está en uno de los diarios de hoy a la mañana. Acá hay una señora que dice que tiene hambre. ¿Que tiene qué? Hambre. No trabajamos con esa tarjeta. Esta sociedad moderna produce esta división moderna entre los que cosechan heno y cosechan latas. Y eso no tendría que haber sido así. ¿Qué falló en el medio de esto? ¿Cómo es que se mercantilizó todo tanto? En la catequesis del súper estamos dando formación del espíritu de consumo. Esto es de parte de los grandes movimientos antiglobalización, ¿no? Tu elección como consumidor afecta a la economía mundial, porque por otro lado este sistema moderno nos lleva a pensar que las cosas son. Y nosotros somos tan chiquitos, unos solos perdidos por el mundo, que no tenemos ocasión de modificar nada. Y eso no es cierto, porque con eso estamos nuevamente impidiendo ver las tramas, los movimientos que lograron que las cosas cambien en algunas épocas y en algunos lugares. De lo que estamos hablando es de que no llegue el diciembre del calendario maya. Digamos, lo que estamos hablando es que el planeta pueda seguir sosteniéndonos a todos, que pueda seguir brindándonos lo que necesitamos para vivir, todos, no necesariamente los que cosechan heno y no los que cosechan latas, y que abandonemos esta mirada que a todo le pone precio. Como dice nuevamente Quino, el papá de Mafalda, seguimos construyendo la destrucción del futuro. Rogamos sepan disculpar las molestias. ¿Qué es exactamente lo que a ojos vistas hemos estado haciendo? En un panorama bastante particular, porque parece que en ciertos sures son más sures que otros ciertos nortes, decía Mafalda, ¿no? Como por ejemplo los tránsitos de residuos, es algo que pasó desapercibido para la prensa mundial, el tránsito de residuos peligrosos de países del primer mundo al tercer mundo. Esto, bueno, en una época, en los años 90, quisieron enviar lodos cloacales franceses para Argentina, y se había creado hasta la empresa que iba a trasladar esto, ¿no? Por eso había salido eso en ese momento. En otro momento, el gran basurero nuclear en la Patagonia Argentina. Un basurero para toda la basura del mundo. En realidad empezaba Francia, iba a ser Francia la que iba a mandar, que es el país más nuclear, iba a mandar sus desechos. Afortunadamente logramos detenerlo, unos activistas muy vigorosos y ruidosos y otros más que los seguimos, ¿no? Y en todo esto está este problema, el problema de la comunicación. Y digo problema, no hablo aquí de comunicación como medios de comunicación, hablo de la comunicación humana. Y les voy a contar una historia cortita para ver de qué hablo cuando hablo de los problemas de la comunicación. Un amigo una vez me dijo que su abuelo había venido de Ucrania solamente en el barco con unos mandriles y unas fresas. Sí, quería significar que había llegado a la Argentina y había hecho dinero y había podido progresar. Y yo digo, pero en Ucrania no hay fresas. ¿A qué se refería mi amigo? Se refería a estos mandriles y a estas fresas.
juro que es cierto que me pasó esto. Y yo le decía, pero trajo un mono tu abuelo en el barco. Le dije, ¿cómo lo dejaron venir con un mono? Me dice, no, ¿qué mono? Me dice. Y ahí empezó a contarme que se trataba de herramientas para trabajar. O sea, cuando alguien me dice algo, entiendo lo que me está diciendo. Y cuando yo le digo algo a alguien, ¿me está entendiendo? Más allá de las diferencias de regiones o de países, probablemente yo he dicho algunas palabras que a lo mejor ustedes por contexto entendieron y yo no me di cuenta que ustedes no las usan aquí. Pero más allá de eso, la comunicación es un problema. ¿Estás de mal humor? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Es algo que yo dije? No. ¿Es algo que no dije? No. ¿Es algo que yo hice? No. ¿Es algo que no hice? No. ¿Es algo que yo dije casualmente en referencia a algo que hice cuando lo que hice no debía haber hecho, o al menos debería haberlo hecho diferente tomando en cuenta tus sentimientos? Quizá lo sabía. ¿Cómo manejamos el tema de la comunicación? Es realmente un problema. Otro caso, la AFIP es la Agencia Recaudadora de Impuestos de la Argentina. Digamos que es el enemigo temido número 1 de todos los argentinos. Señor, permiso, soy del ente recaudador de impuestos, vengo a constatar si es usted una persona de fortuna. Pero tranquila, no le exigiré títulos de propiedad, cuentas bancarias ni nada de eso para evaluar su fortuna. Nada de obsoleta burocracia. Hoy, conforme al moderno estilo con que se administra nuestro país, hemos establecido nuevas reglas de juego. He aquí este cubirete, juego yo primero. Oh, apenas 3, lástima, juega usted. Oh, doble 6, señor, eso se llama tener fortuna. Sí, gané. Ya mismo dejo constancia en su cédula fiscal, goza de notable fortuna. Oiga, pero usted nada, señora, comenzará a pagar sus impuestos como cualquier persona de fortuna. Finalmente dejará de ser una marginada social. Basta de privilegios, impuestos dignos para todos. ¿Hablamos de lo mismo cuando hablamos de algo? Qué suerte, hijito, saber que hay funcionarios que se preocupan por venir a jerarquizarnos la pobreza. La pluma de Quino, indudablemente. Hay una escritora argentina que se quitó la vida muy joven, que se llamaba Alejandra Pizarnik, que fue una de las mejores poetas que tuvimos en Argentina. Y ella reflexionaba siempre y por eso se suicidó, por no poder saber si estaba entendiendo al otro y si el otro la estaba entendiendo a ella. Y su obra trabaja todo el tiempo sobre eso. Por ejemplo, esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta en el lugar en que se forma el silencio. Luego comprenderá que no porque esté furioso existe el mar ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa. Me horroriza mi lenguaje, decía Alejandra. Miento todo el tiempo, si hablo, miento. En los temas ambientales, y dejamos el tema de la comunicación, que ya vienen para reflexionar un rato largo, se evidencia cómo ese sentido del que hablábamos recién con el señor de la agencia de recaudación, etc., lo manipulan en este momento, como decíamos recién, y decía el filósofo hoy en el diario local, más las corporaciones transnacionales para que nosotros creamos entender ciertas cosas. Y para ver de qué me refiero cuando ya desembarcaron las corporaciones en esta sala, y vamos a hablar también de ellas, como condicionadoras de nuestro discurso como periodistas y como condicionadoras de nuestro entender el mundo como periodistas, quise dudé entre 3 cosas: el tema nuclear, el tema de la minería o el tema agrícola, para hacer un pequeño estudio de caso. El modelo agrícola en Argentina es dramático. Ustedes dirán, Argentina tiene muchísimo dinero porque vende mucha soja. ¿Cuál fue el costo de eso? ¿Y por qué pasó eso? En los años 50 se produjo lo que se llamó la Revolución Verde. Ustedes lo deben saber. Se inaugura la química de síntesis, se inunda el mundo de productos pesticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes, etcétera, para aliviar el hambre en el mundo, producir más comida, etcétera, etcétera. El modelo sojero, el modelo del poroto de soja, que aquí dicen soya, creo, porque por ahí sigo hablando de la soja y nadie sabe de qué estoy hablando, dentro de un rato me dicen, ¿qué habrá querido decir con la soja? Estoy hablando de eso, por eso puse la fotito del poroto. Es hija de esa revolución verde, que lo que quería hacer era máximo rinde, utilización a destajo de agroquímicos, el mito de la solución al hambre, el hambre sigue hoy en día, y ya tuvimos varias revoluciones verdes, y tiempo de que hagan algo, las alianzas entre las empresas y los gobiernos, algo de eso vamos a ver. Cuando un territorio ya no sirve más, se avanza sobre el monte nativo, sobre el bosque nativo, y se descarta el que ya no sirve más. Se introducen cultivos exóticos que no eran de la zona en donde se está cultivando.
se genera una fuerte dependencia tecnológica porque ese paquete tecnológico viene con un montón de maquinarias, aplicadores, etcétera, etcétera, y productos, y se encubre sistemáticamente, y acá está el rol nuestro como periodistas ambientales, los efectos nocivos reales que tiene este modelo, del que vamos a hablar. Ese discurso, y de eso hablábamos recién, ese discurso que usa la empresa que vende esos productos y los gobiernos que promocionan ese modelo agrícola, legitiman ese modelo agrícola y minimizan los impactos que ese modelo agrícola tiene. Ma, qué chiquito es ese pollo. Es chico porque es orgánico. ¿Cómo te fue en el cole? Me dieron las notas de sociales y digamos que es una nota orgánica. Lo bueno, lo grande, los tomates grandes así, son los industriales. Lo orgánico es chiquitito, está lleno de bichos, no le gusta a nadie. Eso es lo que se nos quiso instalar durante mucho tiempo. Lo orgánico es viejo, es antiguo. Los antiguos plantaban orgánico, ahora planta esto que te da mucho más, etcétera, etcétera. Efectos. Los clasifiqué como mejor pude porque están absolutamente interrelacionados. El desmonte es la raza, tirar todo lo que hay, y la desertificación, que luego de eso sucede, es el más evidente a lo mejor. Si yo tengo un bosque, lo corto todo y pongo soja, la puedo poner 1 año, 2 años, 3 años. Ese suelo no aguanta la soja, ese suelo era para un bosque. El suelo se me empobrece de tal manera con un cultivo extractivo, porque es un cultivo extractivo, se lleva el fósforo, el potasio, el nitrógeno, que me deja un suelo muerto. La desertificación, y en Argentina tenemos miles y miles de hectáreas desertificadas luego de que pasa este cultivo que muestra este panorama, hasta los horizontes de soja y su producto asociado que es el glifosato, el Roundup. Avanza sobre la selva, avanza sobre el monte chaqueño en el norte de Argentina, en una provincia en particular que era muy virgen con monte chaqueño. Acá tenemos monte y soja, acá tenemos los caminos que va armando la topadora sacando ese monte. Todo esto es del norte argentino. Este es un aviso del diario Clarín, el diario de más circulación que todos deben haber por lo menos oído nombrar en la Argentina. La empresa es Syngenta y saca descaradamente este aviso donde ahí está la República Unida de la Soja, pero allá abajo, además de soja de Syngenta, hay ecosistemas, hay gente, hay poblaciones, hay biodiversidad, hay animales, hay ríos. A Syngenta no le interesa todo eso. A Syngenta le importa que veamos eso y digamos, wow, qué alianza para la producción de la soja. Y lo vemos como algo, lo ponen como algo positivo, lo ponen como que se sacó el doble 6. Acá tenemos el doble 6. Argentina se sacó el doble 6 con los dados con este modelo. Y esto lo voy a traducir porque es muy telúrico, ¿no? Les voy a hacer 3 temas folclóricos de rigurosa actualidad. En primer lugar, un triunfo. El triunfo es un ritmo campesino argentino. El triunfo de la soja. Luego una samba, la transgénica. Samba es otro ritmo. Y finalmente una huella, otro ritmo, la huella de John Deere. John Deere es el fabricante de los camiones. Estamos perdidos. Las muy malditas tienen contactos políticos. Y ahí está la soja. Y es que esas sí tenían contactos políticos. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Cada país tiene un instituto nacional de estas cosas. El propio INTA dice que de continuar el monocultivo de soja y la deforestación, en 10 años el 70% del suelo de la Argentina estará desierto. Lo dice el propio gobierno que mira y aprueba contradictoriamente esto. Este es un hangar del INTA y eso es soja. Esto es lo que pasa en los montes del norte argentino, donde yo les decía que había monte y había gente viviendo. Acá hay muchísimas comunidades indias viviendo. En el año, y ahora 7 u 8 años atrás, se le ocurrieron al gobierno argentino hacer el primer inventario nacional de bosques nativos que dio esto, que Argentina perdió el 69% de los bosques en 100 años.